7:31 hora de Venezuela. Es un buen momento como siempre lo será, detenernos en el camino a analizar por dónde vamos en estos tiempos de coronavirus. Como tanto digo metafóricamente, ¿a qué distancia podríamos estar de la luz al final del túnel? Siempre es placentero conversar en la distancia, esta vez, una vez más, desde Miami, Estados Unidos, con Leopoldo Córdoba Romero, médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. Doctor Córdoba, bienvenido, buenos días. Eduardo, muy buenos días, un placer estar aquí con tu audiencia y felicitaciones por esa expansión de área geográfica que ahora tiene a tiempo. Gracias. Ya pronto estaremos dándole la vuelta al globo. Caramba, doctor, gracias por ese mensaje tan cálido, tan cercano, de tanto orgullo venezolano. Así es. Doctor, llegan noticias, llegan imágenes desde Shanghái con un confinamiento que a los propios chinos no les ha gustado. Todos recordamos que esto empezó en Wuhan hace más de 2 años. Están aplicando la política de tolerancia cero. ¿Qué debemos interpretar en la distancia, al paso que llevamos en esta travesía? Bueno, primero tenemos que empezar con lo que tú dijiste. ¿Dónde está la luz después del túnel? Uh-huh. Sí hay una luz. Lo que pasa es que hay gente que la quiere ver más rápido de donde está. Pero la historia de estos 2 años y medio nos ha demostrado que sí hay una luz. Ahora tenemos que saber buscarla y encontrarla. Primera conclusión, la pandemia no ha terminado. Tenemos que tomar conciencia todos que la pandemia no ha terminado. Hay países que hay muchísima actividad viral ahorita, como China, por ejemplo, que tiene 1.000 millones de habitantes. O sea que podemos imaginarnos de la población de la Tierra o cómo está ese país, ¿verdad? Que viene siendo más de la mitad de la población del mundo. Tenemos África, que hay muchísima actividad, y Sudamérica también. Entonces, no podemos bajar la guardia. Eso es el primer mensaje que hacer. Y lo que ha demostrado en esta experiencia es que las vacunas han funcionado. Lo que ha pasado en China es algo asombroso. Cuando ellos empezaron con su política de cero tolerancia al contagio, ellos se encerraron y se confinaron, hicieron un aislamiento tan perfecto que el virus no circuló. Pero el virus siguió circulando en el mundo y el virus siguió desarrollándose y la gente fue adquiriendo inmunidad por enfermedad, otros por vacuna. Y los chinos estaban extremadamente aislados. Eso pasó en Corea del Norte, pasó en Singapur, en otros países también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a correr la infección natural, empieza a inmunizarse gente. Unos se enferman, otros fallecen, otros son asintomáticos, pero va el virus creando inmunidad. Cuando empiezan a ponerse las vacunas en forma masiva, como lo hizo Israel, como lo ha hecho Estados Unidos, cuando ya tenemos un porcentaje de más del 70% vacunado, nos hemos dado cuenta que sí hay protección. Y estas personas que están vacunadas son las personas que no se hospitalizan o si se hospitalizan tienen menos complicaciones y menos gravedad y menos mortalidad. Pero en todo este camino, los chinos han mantenido su política y han usado su vacuna. No es que la vacuna de ellos sea mala, pero lo que pasa es que las vacunas de mRNA, que son la de Pfizer, la de Moderna, son más efectivas. Y son más efectivas para las variantes, porque ahorita no es el virus alfa que vimos al principio, ni es el delta. Ahorita es el Omicron y la variedad BA2 del Omicron, que esa es la que está produciendo la altísima contagiosidad. El tema es que en estos países donde hay anticuerpos y la gente está vacunada, las vacunas han funcionado contra ese virus. Y por eso vemos casos. En Estados Unidos todavía hay más de 15.000 casos diarios. Lo que pasa es que no se nota, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Que allá, ¿verdad?, no se está cumpliendo esto. Entonces están en un problema muy grave, tienen confiscada y cerrada su frontera. Imagínense ustedes que China abriera su frontera, ¿qué pasaría en el mundo? ¿Okay? Entonces ellos están con un problema muy grave y parece ser que ellos no van a aceptar que las vacunas de mRNA son más efectivas, porque ellos tienen sus propias vacunas, su nacionalismo. Estamos hablando de un país muy difícil políticamente. Entonces, aquí en China va a venir otro problema muy grave, que no hay suficiente recursos sanitarios para esa población tan grande. Hay una población de tercera edad altísima. Si nosotros vemos el modo de vida de ellos confinado, en un espacio de 10 metros cuadrados vive una familia. Ahorita veíamos en la prensa de la semana pasada que en Shanghái están a la gente diciéndole que duerman en las oficinas, que no se desplacen. Y existe allí realmente es una rigidez en que se cumpla por las buenas o por las malas este confinamiento.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? ¿Qué tenemos que seguirnos vacunando? La FDA aprobó en Estados Unidos la semana pasada la segunda dosis, la tercera dosis del refuerzo. Personas de mayores de 65 años que ya se pueden poner la tercera dosis del refuerzo. Y las personas mayores de 18 años que tengan inmunosupresión, tratamientos, leucemia, etcétera, también se deben vacunar. Esa es la forma. La forma de erradicar la pandemia es vacunándonos. Que haya protección de la población y más de un 70% para que el virus no circule. ¿Qué va a pasar con este Omicron que pudiera ser la tendencia a que vaya desapareciendo? La gran mayoría de los virus RNA van involucionando. Este señor ha sido un poco atípico y vemos que es muy contagioso, pero aquí estamos viendo y la prueba está fehaciente de que la gente que está vacunada son los que no se complican. Ahora, en China, que no está vacunada la población, sino un porcentaje muy pequeño, imaginémonos la cantidad de personas que van a necesitar hospitalización y van a colapsar los hospitales. ¿Okay? Entonces, esa es la situación que estamos viviendo el día de hoy en Shanghái y en China. Amigos, para quienes nos siguen por radio, estamos escuchando a Leopoldo Córdoba Romero, médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. El país de España hoy, como gran titular, su máximo titular, destaca: España se quita la mascarilla, el fin del uso obligado en interiores simboliza la salida de la pandemia. Y usted ha dicho, no podemos bajar la guardia. Y este es un tema planetario, doctor, donde todos nos estamos monitoreando. ¿Qué significa no bajar la guardia? Porque en Venezuela recientemente, oye, se han hecho conciertos de grandes concentraciones, uno ve por televisión, en Europa, en los Estados Unidos, los estadios llenos. ¿Qué significa no bajar la guardia? Es decir, hay gente que en Venezuela, por ejemplo, dice: se acabó la cuarentena. Yo digo, caray, mientras haya que seguir pendiente del tapaboca, mientras haya reportes de contagio, como dice usted, no podemos bajar la guardia. ¿Qué significa eso? Esto significa que el problema es que una situación que es médica, sanitaria, esto es una situación sanitaria, es una epidemia de salud por una enfermedad. Los epidemiólogos y los médicos son las personas idóneas para dar las directrices de esto. Tenemos un ejemplo, el CDC, el Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos. Hace 3 días se dijo que ya no se iba a utilizar más máscaras en los aeropuertos, en los trenes y en los gestos. ¿En qué momento lo estamos diciendo? Estamos hablando de la tragedia que hay en China, que aunque los tienen encerrados en una jaula, si esa jaula se abre, te puedes imaginar hacia dónde va a circular. Entonces, me parece que por intereses políticos, económicos, por intereses que ya la gente está harta, quieren romper todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, el CDC ha sido muy explícito y lo ha dicho, ha flexibilizado las medidas. Ya la cuarentena no es de 14 días, la cuarentena se bajó 10 días, la persona que es sintomática, que está vacunada, puede salir si se pone su máscara. Oye, se está haciendo un esfuerzo porque la economía no colapse, porque pueda la gente seguir en sus labores y en sus actividades normales. Pero eso no es de un día a otro que pasamos un switch, ¿verdad? Hacer nosotros, y eso ha pasado en sitios en el mundo que han hecho concentraciones y se ha visto después de Semana Santa y después de Carnaval y después de Navidad que los brotes aumentan porque hay mayor circulación del virus, porque la gente no respeta. Entonces, señores, estamos ganando la batalla, estamos ganándola, pero no la hemos ganado, hemos ganado guerras, ¿ok? Hay países que sí están más protegidos que otros. Ahora, es muy olímpico decir, fueron cero cuarentena, la cuarentena se acabó, porque eso hay que preguntárselo a los epidemiólogos. Y el epidemiólogo es el que puede decir, el virus está circulando en Estados Unidos, en la zona de Florida, con esta actividad, o en Barquisimeto, o en Maracaibo, o en Costa Rica. Tiene que hacerse un estudio del índice de casos diarios. Eso es lo que mide cómo va evolucionando la enfermedad. Si el índice de nuevos casos diarios está menos cerca de 1 o más abajo, vamos bien. Si está por encima de eso, vamos mal. Entonces, esa es la forma estadística y científica de estudiar esto. Entonces, cada región, ¿verdad?, va a tener un comportamiento distinto. Preocupó mucho cuando dijeron aquí en Estados Unidos, los niños no van a usar más vacunas, más máscaras en los colegios y tal. Resulta que los niños han sido la población que se esperaba que se iban a vacunar más, y es una población que todavía no se ha vacunado. Parece mentira. Todos nuestros niños se vacunan desde los 6 meses, desde que nacen. Exacto, Que vacuna tras vacuna.
la vacuna tras vacuna, y es así, y eso es una conducta, y los pediatras estamos orgullosos de que hemos erradicado enfermedades de sarampión, toferina, polio, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que todavía tenemos gente y niños que están aquí en etapa escolar y no se vacunan y ahora no quieren usar máscara? Entonces, esto realmente es una anarquía. Es una anarquía, y yo diría que a nivel global, porque la gente no respeta, la gente llega un momento que se cansa. Nosotros, bueno, nos podemos acordar lo que pasó con el primer ministro de Inglaterra cuando empezó esto. El señor hizo un cóctel cuando estaba empezando la pandemia y él se saludó a todo el mundo y dijo que es una mentira. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, no podemos seguir en esto. Tenemos que entender que nosotros los médicos sí queremos que la economía funcione, que el país funcione, pero los políticos y los economistas tienen que aceptar y entender que hay organismos internacionales, y ahí está la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana Sanitaria, ahí está el CDC, que son personas colegiadas y personas capaces. Y en todos nuestros países, por favor, óiganle a los médicos y seamos transparentes con la información que demos, porque lo más importante cuando hay una guerra, como tú acababas de dar información ahorita, es saber qué está pasando, para la gente saber qué medidas toma. Cuando hay una guerra de enfermedades como esta, tenemos que estar informados. Ese es el detalle. Bueno, Leopoldo Córdoba Romero, siempre específico, elocuente, apasionado al hablarnos. Yo siempre digo, si cada vez que uno se enferma o se enferma alguien cercano y querido, uno acude a los médicos, ¿cómo no hacerles caso cuando nos dicen vacúnate? Es increíble que a estas alturas pueda haber mortales que digan no me vacuno. Me parece que es un acto de egoísmo, de irresponsabilidad. Sí, señor, así es, así es, así Sí. es. Yo estoy feliz por esta tercera dosis que están poniendo de la vacuna ahora, que ya está aprobada en Estados Unidos. Y ya se está desarrollando una vacuna para niños de 6 meses, no de 5 años, sino de los 6 meses. Eso es el futuro. El futuro en la erradicación de la pandemia está allí, en la prevención más que todo, con criterio, ¿verdad? Y siguiendo las pautas pues, establecidas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Emociona escucharlo en la distancia, con el orgullo de Eduardo, ser para mí es un venezolano. placer realmente, y las felicitaciones por ese gran esfuerzo que hace por llevar toda esa información a toda nuestra gente. Aquí estamos con el mismo entusiasmo, y si quieren me pueden seguir por Instagram, @Leopoldo Córdoba Romero, quien pues diariamente estamos hablando de estos temas. Muchos saludos y pues bendiciones a todos. Gracias, doctor. Ese Córdoba con B pequeña, para que cuando la gente lo escriba, @Leopoldo Córdoba Romero, profesor en la José María Vargas University en Miami. Gracias, doctor. Amigos, otra pausa.